Cambiamos de vereda, pero seguimos en el Senado. Así es, porque el Ministerio de Defensa prevé realizar una investigación administrativa ante la compra de patrullas oceánicas una vez que el grupo de trabajo conformado por la ministra Sandra Lasso obtenga más información sobre estas adquisiciones. Esta información fue brindada en el día de ayer por la propia ministra en una reunión que mantuvo con la bancada de senadores del Frente Amplio. Además también en el día de hoy vamos a recibir a la primera senadora del MPP en nuestra mesa después de definirse la renuncia de la exministra Cecilia Cairo. Así que para hablar sobre todos estos temas recibimos ahora a Betiana Díaz, senadora del Frente Amplio. Bueno, Betiana, muchas gracias, un gusto estar acá. Bienvenida. Bueno, empecemos por la reunión de ayer. ¿Qué arrojó de nuevo? ¿Qué podemos decir sobre este panorama? Bueno, en realidad nosotros veníamos manejando la información pública. La ministra decidió tener un ámbito con la bancada para profundizar en algunos detalles, un poco para ponerle contexto a esta situación, sobre todo que enciende alarmas que tiene que ver con la sanción de 4 militares en el entendido de actitudes que hubo con respecto al procedimiento de compra con la empresa Cardama de las patrullas oceánicas, que hay que decir, nosotros lo venimos planteando como Frente Amplio, ha sido errático este proceso, ¿no? Que inicia en el 2021, que es una compra importante también para el Estado uruguayo, que nosotros no cuestionamos la pertinencia o no de la compra de patrullas, sino en realidad cómo se dio todo este proceso que desde el anuncio de la calle Pau sentado con el entonces ministro Javier García en el 21 hasta el año 2024, bueno, tuvo una serie de insucesos desde los proveedores emplazando prácticamente al ministerio y a la Comisión de Defensa del Senado por la irregularidad en la elección del proveedor, pero después todo el periplo Cardama, sobre todo en el año 2024, y esto es lo que motiva a la ministra a armar un grupo de estudio donde, bueno, se empieza a tomar contacto con quienes son tomadores de decisiones. En este momento, en el 2024, Cardama tuvo un proceso de búsqueda de garantías y avales para poder iniciar el proceso de construcción de estas patrullas. Y parte de lo que en realidad nos alerta es que el ministerio decidió seguir adelante con Cardama a pesar de las advertencias y las alertas que le traslada el Banco Central del Uruguay. No hubo una sola financiera, una sola aseguradora que quisiera darle el aval a Cardama en este país, es decir, Hábitat, por ejemplo, fue público que también se negó. Y entonces Cardama llega con unos avales que son uno de Barbados, que vence ahora a mitad de año, pero además también en la situación en la que nos encontramos hoy, es una situación en la que se empiezan a liberar pagos de parte de esos 82 millones de euros, que son en torno a los 100 millones de dólares, que, bueno, empiezan a comprometer lo que es el contrato. La primera decisión se toma ya en transición, es decir, ya se sabía que iban a cambiar las autoridades del Ministerio de Defensa. Aún así, el entonces ministro Castaing-Debat decide avanzar igual en la firma de este contrato. El estudio del Piazza es el que también de alguna forma asesora jurídicamente al ministerio para hacer esta contratación. Y bueno, lo que termina motivando la sanción, ¿no? 2 días antes de que Yamandu Orsi asuma el gobierno, la ministra se reúne con las autoridades de la Armada, que fueron de alguna forma quienes ordenan el segundo pago de un hito que marca en términos de cumplimiento este contrato, y se le niega la información, o sea, se le canta errado, para decirlo. ¿Qué es exactamente lo errado que se le canta? Bueno, en realidad preguntan justamente por el avance del contrato, por los pagos, y se le niega que se haya hecho un pago. Ese mismo día en la tarde se libera el segundo pago de Cardama. Eso es lo que ha relatado la propia ministra también públicamente. Y eso es lo que motiva también justamente la sanción, que tiene que ver con la actitud frente a los superiores que están teniendo bueno, estos 4 militares que de alguna forma están involucrados en diferentes partes del proceso de compra con Cardama. El otro día estuvo acá el exministro Castaing-Debat y sobre este tema de los pagos, él lo que decía era que los pagos
una vez que se confirma que ese hito está cumplido, se hacen automáticamente? No, eso es ¿No es mentira. así? Eso es mentira. Los pagos están sujetos a cumplimiento. Es decir, como son hitos, en realidad están supeditados al cumplimiento de determinadas acciones que tienen que ver con, por ejemplo, este segundo hito tiene que ver con los proveedores que van a abastecer a Cardama para la construcción de estas patrulleras. Por ejemplo, los que hacen los motores. Exactamente. Exactamente. Bueno, el proceso de certificación ese no está claro. Hoy el Ministerio de Defensa no sabe con qué se va a encontrar, porque realmente ha sido muy difícil seguir la situación. La empresa ha estado en Uruguay. De hecho, yo lo he planteado. Antes de reunirse con el Ministerio de Defensa, nos envía una carta. Bueno, le envía una carta al presidente de la Comisión de Defensa, que es Javier García, el ministro con el que negociaron gran parte de este contrato, el entonces ministro, y nos piden comparecer, ya que están en Uruguay, porque es un ya que estamos, ¿no? En el ya que estamos, comparecer ante la Comisión de Defensa del Senado, de la que soy vicepresidenta, y lo que le planteamos desde la bancada del Frente Amplio, que se entendió perfectamente, es, bueno, a ver, no corresponde que se reúna con la comisión parlamentaria antes que se reúna con la ministra, justamente en este marco, ¿no? Pero usted está diciendo que es mentira lo que informó el exministro Castañeda. Que no es cierto, que los pagos no se liberan automáticamente. No salen automáticamente liberados por el banco. No, hay que hacer instrucciones de pago, porque además hay otra cosa, que es que parte de los fondos fueron a CND. Yo vengo preguntando sobre esto hace mucho tiempo, porque vengo siguiendo la ejecución de defensa hace años, digo, en la Comisión de Defensa. Cada vez que venía el ministro García le preguntábamos, porque se acuerda que fue, no sé si se acuerdan, pero estuvo rodeado de polémicas esto, realmente. Entonces preguntábamos cuál era el avance para saber cuál iba a ser el financiamiento. En su momento, yo no sé si se acuerdan, pero se hablaba hasta de la enajenación de inmuebles y bienes muebles que tenía el Ministerio de Defensa para invertir en equipamiento militar, que después se le cambió el destino. Es decir, todo esto hace parte de esa discusión un poco transparente también, ¿no? Entonces, para que los pagos se liberen, alguien del Ministerio de Defensa tiene que librar la orden. Eso es parte de la discusión. ¿Es la Armada realmente la que tiene que dar la orden? Si el comprador es el Ministerio de Defensa. Y hay que tener en cuenta también que este mismo proceso de compra motivó la renuncia y el pasaje a retiro del anterior jefe de la Armada, que cuestionaba duramente la compra, ¿no? Ahora, lo que no me queda del todo claro, y que me parece que es parte de la discusión en este segundo hito, porque mencionaste los avales. ¿Tienen dudas sobre los avales? ¿Qué es lo que, digamos, daba... No el Ministerio, esto lo plantea el propio estudio del Piazzo, que fue el estudio que asesoró jurídicamente para la redacción. ¿El Piazzo tiene dudas sobre los avales? Esto lo planteó. En realidad ellos no se ocuparon del contrato, se ocuparon de los avales, sino del contrato. Porque ahí ya estábamos en una etapa anterior todavía. Sí, por eso. Pero es que de hecho lo que nos llama la atención es cómo se avanza en esta misma situación. Y eso es una decisión que tiene que ver también con decisiones políticas. Bueno, pero sobre el segundo hito, lo que se ha planteado, grosso modo, desde el gobierno es se libera una carta de crédito que la tiene el Banco República. El Banco República, en conexión con el Deutsche Bank, que es donde se cobra, donde cobraría Cardama. Eso es el 15 de febrero. Sobre finales de febrero llega la comunicación de Cardama, donde remite una certificación de Lois, que es la certificadora. Pero alguien del ministerio certifica que eso, que certifica Cardama, es así. Alguien del ministerio, de la Armada, termina comunicando que recibió la certificación de Lois y Cardama con todos los documentos que estaban pedidos. Eso dice, bueno, el segundo hito está cumplido. Bueno, pero eso no y a partir de ahí el pago se puede... Eso no es automático. Eso tiene una cadena de decisiones que es parte de lo que termina en esta sanción también. La pregunta es cuál era el margen que tenía la Armada en la medida que se le presentó la información correspondiente con el certificado. En primer lugar, informar a la ministra correctamente. En primer lugar, comunicarle al ministro... Eso es lo que termina generando la sanción. Y a la ministra que se había reunido ese mismo día con él, ¿no? Entonces, realmente ahí Él no podía no saber que se iba a liberar ese pago. Bueno, si vos se supone que estás haciendo un seguimiento de cómo se está cumpliendo justamente con
estos hitos del contrato que requieren además ver toda la documentación que remite Cardama para poder liberar el pago, es raro. Claro, Es una no, te lo situación pregunto muy para rara. poder Entonces, entender. esta sanción es grave justamente por la actitud que están teniendo quienes toman decisiones, y vuelvo a decir, a mí me parece que esto recién empieza en términos de la información de la que se pudo hacer el ministerio. También nos han planteado que la información está dispersa, ¿no? Que ha sido difícil juntar toda la información sobre el proceso de compra. O sea, dentro de la Armada le están retaseando información a la ministra. Bueno, es una afirmación muy fuerte, pero Bueno, sí, pero parece que no solo le están retaseando, sino que le están entiendo de lo que dicen mintiendo ustedes. directamente. Que le están mintiendo desde la Armada a la propia ministra. Y parte de lo que motiva la sanción es justamente el ocultamiento y la información falsa a un superior. Bien. Hay que tener claro que estas sanciones no son por el proceso de compra, sino que son por la actitud de quienes fueron parte de la cadena de decisiones adentro de la Armada. Y la investigación administrativa sí va a ser sobre el proceso de compra. Sí, Ahí está. sí, Bien. eso me parece que también está bueno dejarlo claro. Una vez que, bueno, sucede todo esto, lo que motiva es, con toda esta evidencia de falta de transparencia en el proceso de compra y de ocultamiento de información, motiva obviamente una investigación administrativa, entre otras cosas con bastante urgencia, eso nos planteaba la propia ministra, porque el 15 de mayo hay que liberar otro pago. Claro. Y ese es el 30% del valor de una de las patrulleras. Entonces, estamos hablando de más de 12 millones de Ahora, dólares. ese pago lo habilitaría este gobierno. O sea, Lo tendría que habilitar el ministerio dando cumplimiento, ¿no? Y eso es parte de los estudios que tiene jurídica del ministerio para ver también cómo es que se está cumpliendo con los plazos y cuáles son No los... saldría de forma automática. No, los pagos no salen de forma Bien. automática. Hay una instrucción de pago. Es decir, hay alguien que toma una decisión que se la comunica al Banco República y le dice, este pago se libera o no. Pero la persona que hace eso está La apertura de una dirigida por contrato, ¿eso? carta de crédito de un Estado es una decisión enorme. No, En claro. este caso la No cronología es una interesante decisión porque que va a tomar lo que ocurre automáticamente es- el Banco de No, República. no, Yo lo que tengo eso lo entendido es la entiendo. carta de crédito se genera antes y después se comunica, con lo cual queda habilitado el pago, porque en realidad el Claro. dinero ya se había trasladado Claro, antes. Sí, claro. Entiendo que si lo haces al revés o en simultáneo, eso Exacto. no tiene por qué ocurrir porque no tenés dinero, No, pero o la Armada no además- tendría pero dinero, con además, lo cual los- paga. No, y la duda es el contrato obliga a que el proceso sea de esa manera. Exacto. Sí, porque es en base a cumplimientos, es en base a certificación. Es decir, yo pago en la medida en la que el otro cumple con determinadas condiciones. Sí. Pero eso en teoría También, ocurrió, también, porque lo viene, tenemos el también viene certificado de- planteando el grupo asesor de la ministra que los requerimientos mínimos que tienen, creo que se llama la carpeta de escuadra, que es como el proyecto. La cuaderna maestra. la La cuaderna. cuaderna maestra. Ah, bueno, no me acuerdo, pero... Él sabe. Sí, todo. la cuaderna maestra, perdón. Que es como el proyecto, digamos, constructivo que tienen las patrulleras, no tiene los requerimientos, no cumple con los requerimientos mínimos que debería tener Bien. una compra de esta inversión, de este monto. Teníamos la cuaderna maestra por ahí, lo que dicen es Cuaderna la Perdón. certificación de Lois llegó dando fe de esa cuaderna maestra. Ahí está. O sea, ahí no se nota ningún número, pero hay un número chiquito por ahí que es la identificación de la cuaderna maestra y a su vez hay un certificado de Lois que señala que dan fe de esa cuaderna maestra. Sí, en realidad, vuelvo a decir, eso también va con una certificación de cumplimiento de quienes ordenan ese pago. Ujú, entiendo. Bien, dejamos el asunto por acá a la Pasó. espera de la Hay que investigación administrativa. El tema político de los últimos días ha sido esta conferencia de prensa que dieron el viernes. El presidente de la República con la ministra de Industria, con la presidenta de ANCAP, recién teníamos a Álvaro Delgado, no sé si llegaste a escuchar esa parte, que planteaba que al presidente no lo cuidaron a la hora de dar esa conferencia de prensa, en la medida que lo pusieron a comunicar números del balance de 2024 sin toda la información, como por ejemplo que las pérdidas se explican principalmente por la parada de la refinería, que juega un rol clave en eso. De hecho, el ejercicio de los últimos 5 años de ANCAP da un balance positivo por encima de los 200 millones de dólares, aún contando esos 118 que se perdieron en el 2024. Yo la primera pregunta que tengo sobre la parada técnica en los costos y tiempos de
de la parada técnica de ANCAP la hice en el 2022, se la hice al entonces ministro Paganini. Esto estaba planificado, estaba dentro de lo que eran los gastos que iba a asumir ANCAP, y en ese momento se me contestó, bueno, más o menos estamos proyectando, siempre se puede ir un poco más, porque las paradas técnicas no son algo que a veces tienen imprevistos, se largan un poco. Ahora, es cierto que las condiciones en las que se va la parada técnica, y esto lo planteaba la propia ministra, también eran de decir, bueno, vas denunciando un convenio colectivo en conflicto con los trabajadores en determinadas condiciones que agravaron la situación, pero lo que tiene que ver con los costos de la parada técnica estaba proyectado por lo menos 2 años antes en el presupuesto de ANCAP, y esto lo dejó muy claro el ministro Paganini en el Parlamento. Entonces, venir a decir que ahora las pérdidas se explican solo por la parada técnica... ¿Pero qué quiere decir que estaba contemplado en el presupuesto de ANCAP? Porque si uno mira, las paradas se hacen cada 5 años más o menos, esta se muere un poco más por la pandemia. 7 años más o menos demoró esta, digamos, sí. Entonces vos, sí, hay algunas lo planificás presupuestariamente, en realidad tu ejercicio en esos 5 años te debe dar bien. Y lo que dicen en la administración anterior te da bien, porque te da arriba de 200 millones de dólares de ganancia. Con esa proyección, digamos... no registrabas en el 24 una caída, una pérdida de 118 millones. Pero eso es lo que se planteaba, pero no solo en el conjunto, o sea, lo que digo es un gasto previsto. Es un gasto previsto desde hace años ya, el de la parada. Incluso se manejaba la cifra entre 60 y 80 millones de dólares por lo menos, ¿no? Es decir, esto no es una situación con la que, bueno, vamos a explicar las pérdidas ahora como... básicamente escuchamos, ¿no? Entonces tenemos una situación de 118 millones de pérdida, que es lo que plantea la ministra. Se explique o no se explique, la pérdida está. Pero lo que digo es, este era un gasto más que planificado porque además se tenía presente la parada técnica. Y lo otro es el endeudamiento que tiene ANCAP, ¿no? De 255 millones, que son conceptos aparte, y eso me parece importante dejarlo. ¿Y no debió estar en la conferencia de prensa el tema de la parada o como parte de la explicación? En realidad se plantea la situación financiera y la explicación que tiene la ministra es debido a problemas de gestión. Yo creo que se gestionó mal también la parada técnica. Fue además en el medio de un enorme conflicto en ANCAP que el gobierno conocía, porque si vos denuncias un convenio colectivo, bueno, estás en la antesala de un conflicto y se decidió justamente ir en esas condiciones a la parada. Entonces, es un costo que asumió el gobierno, es un costo político y es un costo financiero de gestionar así la empresa pública también. Pero ahí aparece otro de los elementos, porque parte de lo que se criticó es la comunicación de esa conferencia de prensa. Faltaron elementos a la hora de entender ese número. Por ejemplo, el tema del endeudamiento. Lo que señalaba Álvaro Delgado acá es... El Poder Ejecutivo sobre el fin de año habilita el endeudamiento de 160 millones de dólares. En realidad son más, son 200. Son 255 y ahora la deuda, digamos... quedan 40 para poder decidir si se toman o no. Pero en realidad la línea de crédito es de 200. Ese préstamo que se tomó sobre el final del año, que Orsi dijo, nos acabamos de enterar, por lo que dijo Delgado acá, se votó a mitad del año pasado por el directorio de ANCAP con el voto a favor del director del Frente Amplio. A ver... Ahí hay una situación que es, la ministra lo que traslada es, esto es para compra de combustible, porque ANCAP no tenía caja para hacer esa compra. Y esa es una situación que determina también la línea de crédito que se pide. Es decir, para acopiar combustible, ¿no? Para hacer una gran compra de combustible, y lo que toma de esos 200 millones que se le habilitan, porque tiene varias líneas de crédito, ¿no? Tiene con Brow, tiene con CAF. Es lo habitual. Es lo habitual en general. Una empresa para poder tener plata para financiar el capital de trabajo. Pero es cierto que, bueno, estas son decisiones que se toman sobre el final de la gestión, y esto no llamaría tanto la atención si no fuera una conducta que ha pasado en casi todos los organismos del Estado, incluso aumentando el tope de deuda a último momento, ¿no? ¿Pero el endeudamiento de ANCAP no bajó en estos años? No, a ver, en realidad vos tenés situaciones distintas donde tenés desde la recapitalización, que eso... Que bajó un 76%. Obviamente, ya de esa situación te baja. Ahora, lo que nosotros planteamos es la narrativa con respecto a cómo uno toma las empresas públicas es totalmente distinta a la realidad financiera de esas empresas públicas. Y eso también hace que... Bueno, los procesos de toma de decisiones para la mejora en la gestión, que es lo que viene a plantear la ministra,
y bueno, estén influidos por esto, ¿no? Si vos tenés una empresa que tiene 255 millones de dólares de deuda, y bueno, tomás quizás las decisiones con otro calendario, pero además también planteando la necesidad de la actualización, de la inversión, que es algo que en lo que particularmente Pero vos los tenés gobiernos deuda del y frente... tenés también patrimonio positivo, te quiero decir. La ecuación cuando vos vas a pedir una deuda, si es justamente para poder financiar el funcionamiento, este capital de trabajo que estábamos hablando, que incluso hay un informe de marzo del año 2024 que explicaba que la mecánica del crudo iba a aumentar ese capital de trabajo, iban a necesitar más plata para hacerlo. Por eso también está vinculado al préstamo que el propio director del Frente Amplio aprobó porque entendía que era lo habitual. Bueno, si la explicación es que el préstamo se toma justamente para poder tener acopio de combustible, porque no tenés caja para hacerlo de otra manera, porque no tenés la ganancia suficiente. Pero tú puedes Ana. tener, no, perdón, tú puedes tener ganancias extraordinarias y aún así el último tener que pedir balance plata. negativo que vos tenías había sido hace 10 años, ¿no? En realidad, y fue muy criticado, ¿no? Muy criticado en términos de la crítica que se le hizo a la gestión de ANCAP por una deuda que luego se condonó, además, con la aprobación y el reconocimiento de que era una situación beneficiosa para el Estado uruguayo por parte de quien era en ese momento la directora de la unidad de gestión de deuda, que era Susana Arbeleche. Entonces, si vamos a hablar de cómo se critica la gestión en términos de lo financiero... Yo estaba hablando únicamente del préstamo, que incluso ANCAP puede tener ganancias extraordinarias. Esto tiene que ver con cómo los que nos año. dijeron en ese momento otra cosa, a ver si no, bueno, esto es lo otra cosa, habitual. se explicó esto, No, de hecho. Yo estuve realmente. repasando informes en donde se explicaba que ANCAP incluso puede tener en un año ganancias extraordinarias y aún así se le pueden juntar varios pagos. Lo real es que hace retribuciones y 10 tal, y años se pide que el ANCAP no préstamo. tenía esta situación financiera y hace realmente Pero la última parada proceso de la refinería había sido en el año 2017 también. Bueno, por eso, El hecho el último rupturista. balance, y bueno, por eso, hay un error de planificación. Tenemos que cerrar ahí. El último balance negativo ni siquiera te coincide con la última parada técnica. Entonces, si estará mal la forma de gestionar los costos financieros de ANCAP. Ahí lo que Hay mil discuten, cosas pero para es contestar. una discusión que se seguirá dando en los próximos días, es, claro, en ese momento en realidad el precio del combustible estaba por encima del precio de paridad de importación con la metodología. Bueno, hay toda una discusión con respecto al precio de paridad de importación también y al aumento de los combustibles, y sensiblemente algunos, ¿no? Que sienten particularmente las familias más vulnerables, como el GLP. Entonces, tenemos que cerrar con una pregunta breve porque no hemos podido abordar el tema, pero el MPP quedó muy solo en la defensa de Cecilia Cairo para mantenerse en el Ministerio de Vivienda. ¿Pensás que Orsi se equivocó en la decisión que tomó? No, creo que fue una decisión que tomaron entre los dos, que fue la correcta. Yo creo que esto fue un error de decisión personal de Cecilia, porque postergar un pago de una obligación es una decisión personal, que se convirtió en un grave error político. ¿Por qué? Y bueno, por la situación en la que estaba, ministra de Vivienda. Y creo que fue correcta la decisión de Yamandú. Eso de si nos quedamos solos o no, yo en realidad he recibido críticas porque renunció y críticas porque renunció. O sea, gente que nadie quedó conforme del todo, al 100%. Es decir, hubo una situación de gente muy crítica con cómo no se vio venir esta situación y cómo se gestionó esto personalmente por parte de Cecilia y como con cierto apuro para sacar el tema de la agenda con una renuncia. Y gente que decía, ¿cómo la van a renunciar por esto? ¿No? Entonces, a ver, creo que en realidad también la respuesta y la defensa del MPP se traduce mucho en lo que significa Cecilia para nosotros como compañera de militancia. Yo con Cecilia hace casi 20 años que milito, ¿no? O sea, Claro, nadie está hablando de lo humano, eso va por otro lado. Pero ¿no? se mezclan, sí, ¿sabes que sí? ¿Sabes que sí? Que se mezcla lo humano. Porque cuando empiezan a revisarle las redes a las hijas, a ese nivel de escarnio, bueno, el no. Porque si yo estoy viendo que a una compañera mía le están pegando así en el piso, de ir a revisarle hasta la carrera funcional de la hija, que es funcionaria pública, desde que yo tengo memoria, porque la conozco desde el primer campamento del MPP que fui, ya era becaria del BPS, Adriana, realmente, ¿cómo no vas a salir indignada? Pero yo creo que también las cosas tienen un contexto, ¿viste? Yo en ningún momento dije, está bien esta situación. No me van a escuchar decirlo.
dije, bueno, fue peor lo que... Tampoco, porque no me gusta ese ruido, ¿está? De comparación de a ver quién lo hizo mejor o quién lo hizo peor. Bien. El tema concreto es que sí se atacó aspectos que no tienen que ver ni con su idoneidad, ni con su error. Acá se rayó la cuestión personal, familiar, y yo creo que eso sí explica mucho la respuesta que nosotros tuvimos en la defensa, que estaremos solos, pero somos la bancada más grande de la historia de este país. Así que... Betiana Díaz, senadora del Frente Amplio, muchas gracias por haber venido. Muchas Muy amable, gracias. Muchas gracias. Hacemos un corte más, al regreso nos metemos con la comedia nacional, vamos a...